Hola chicos de la cripta. He tomado la decisión de contar este relato debido a que he escuchado varias experiencias provenientes de policías que han compartido en el canal. Y quisiera compartir ahora una mía, ya que también trabajo de policía. Pero mi relato es un tanto diferente, y también algo más personal, ya que lo que me pasa comúnmente no tiene nada que ver en relación a mi empleo, o bueno, hasta cierta parte no. Hace algún tiempo, como algunos 2 años, tuve una experiencia cercana a la muerte. Acababa de recién egresar de la academia de policía o el adiestramiento, como quieran llamarlo. Yo soy de Tamaulipas y acababa de ingresar a lo que se conoce como la policía estatal, por lo que durante los primeros 10 meses estuve en 3 municipios diferentes, tales como Miguel Alemán, Matamoros y Reynosa. Para serles sincero, en estos 3 viví varias situaciones peligrosas, pero hubo una en concreto en Matamoros, en la cual casi pierdo la vida. Fue debido a un enfrentamiento en el cual recibí heridas de bala, y tuve que ser hospitalizado debido a estas mismas. En el transcurso de mi hospitalización fue cuando comenzó todo. Primero en lo que creo fueron pesadillas. Siempre en estas me encontraba en mi casa o con mi familia, y siempre veía una sombra alta, escuálida, realmente flaca moverse entre todos nosotros. Y en algunas ocasiones, cuando me encontraba en mi cama, a veces la pude ver, aunque siempre esto lo atribuía a mi estado en el cual me encontraba. Cuando mejoré y me reincorporé de nuevo a mi trabajo, no había vuelto a ver aquella sombra, hasta que por una mañana, cuando me encontraba en la estación, en la capital del estado, vi aquella sombra de nuevo, pero esta vez no era en un sueño, sino que la veía perfectamente reflejada en una pared, exactamente por detrás de uno de mis compañeros. Esta sombra lo perseguía, y en esta ocasión pude verla más claramente debido a que era de día. La sombra estaba conformada por huesos. Eran huesos caminando como si se tratara de la sombra de un esqueleto. En ese momento le dije de esto a un compañero que se encontraba cerca para que también la viera. Si él me decía que la podía ver, me sentiría mucho mejor, pues así no pensaría que estaba loco. Pero esto no pasó. Por más que se esforzaba en ver la sombra que yo le señalaba, no podía hacerlo. En ese momento supe que esto solamente sucedía en mi cabeza. En un principio pensaba que era debido al incidente, que había quedado con algún trauma, y tenía razón hasta cierto punto, solo que esto no era un trauma, ni se trataba de mi imaginación. Esto lo descubrí al pasar los días, cuando continué viendo aquella sombra. La sombra de este esqueleto no dejaba a mi compañero. Siempre lo perseguía, a donde quiera que él iba. La sombra se encontraba a unos cuantos centímetros de él. Puede que tal vez algunos lleguen a pensar que estaba confundiendo su sombra con algo que no era. Déjenme explicarles que esto no era así, pues esta sombra calavérica siempre se situaba a un lado de la de él, siendo algo completamente aparte. Tenía un mal presentimiento. No sabía qué le iba a pasar, pero no podía hacer nada bueno. A esto se le sumó otra extraña señal, y era que durante una semana, que era la que duré viendo a aquella extraña sombra perseguirlo, tenía pesadillas que lo involucraban. Soñaba a mi compañero en una especie de salón. Todo estaba en penumbra, a excepción de una luz que lo iluminaba en el centro. Este se encontraba bailando con alguien, y esta persona traía puesta una túnica negra. Cada vez que daban la vuelta bailando algún estilo de vals, siempre veía lo mismo. Debajo de esa túnica había una muerte, una calavera. Esta era la que se encontraba bailando con él. Era un sueño que, está de más decir, era muy perturbador, y no me dejaba tranquilo. Solo lo hizo hasta que lo peor pasó. Mi compañero falleció de un ataque cardíaco en su casa.
Fue hasta ese momento que dejé de soñarlo bailando con aquella muerte. Algo dentro de mí me decía que esto no era coincidencia, tratando de olvidar aquella tétrica experiencia. Pero esto no terminó. Tan solo 2 meses después hubo un allanamiento a una casa. Mi patrulla fue la encomendada a revisar qué era lo que había sucedido. Quienes habitaban la casa se trataba de una familia pequeña, el matrimonio y tan solo un hijo, además de venir otro en camino, pues la mujer se encontraba embarazada. Yo me encontraba en el patio de la casa revisando el lugar por donde los ladrones habían entrado, cuando en eso, mi mirada se fue hacia una de sus ventanas, y en ella pude ver a la mujer. Detrás de ella, se encontraba de nuevo aquel esqueleto, o mejor dicho, aquella muerte. Recuerdo muy bien que la mujer se encontraba en el fregadero, mientras que esta muerte la tocaba con su mano huesuda. Esta vez ya no veía solamente su sombra, sino que la veía a ella, tan real como ver una persona por la calle, pero de un momento a otro esta desapareció, con la velocidad de un pestañeo. De nuevo comencé a tener ese mal presentimiento. Incluso pude sentir una brisa helada que me llegó. Este incidente sabía que no iba a acabar bien. Aquella noche nos retiramos sin más, tan solo con una declaración. La familia dijo que iba a contratar un equipo de seguridad y cámaras, pues según esto, el pendiente era que el esposo saldría la próxima semana y no quería dejar a su esposa tan desamparada. Y además estaba el hecho de que los ladrones habían forzado una de las entradas, pero no habían conseguido meterse. Creo que no es necesario caer en ambigüedades. Pese a los esfuerzos de esta familia de mejorar su seguridad, a la semana exacta de este suceso, se notificó otro incidente, esta vez con un resultado fatídico, pues los ladrones habían vuelto y habían robado exitosamente la casa, pero por desgracia, cobrándose la vida de aquella mujer. En aquella ocasión logré entender lo que veía, pero me daba miedo aceptarlo. Aquel esqueleto se manifestaba cerca de las personas que iban a morir, y yo podía verlo. Más temprano que tarde me di cuenta de que en realidad a la que veía era la muerte. Esto los primeros días no me dejaba dormir. Agarré incluso el hábito de rezar antes de acostarme, pidiéndole con todas mis fuerzas a Dios que no me dejara ver de nuevo a la muerte. Por lo menos esto paró por otros meses, en los cuales afortunadamente ya no la vi, pero el terror aún lo sentía, y era horrible. Mejor dicho, es horrible, ya que todavía tengo que lidiar con eso. La última vez que la vi, me provocó un pavor enorme. Fue cuando me encontraba al sur del estado, en Madero. Estaba patrullando en compañía de otros 2 policías. Yo iba en los asientos traseros de la camioneta. Era de noche, cuando de pronto noté que alguien iba acompañándome, y esta persona se encontraba a un lado de mí. Cuando volteé reconocí la túnica enseguida, tanto que inmediatamente puse mi mirada de vuelta hacia la calle, y la mantuve rígidamente en esa dirección. Sentía mucho miedo y un escalofrío inmenso. Al llegar a la estación yo me bajé y de inmediato me separé de mis compañeros. Sabía lo que iba a suceder, pero no podía decírselo a nadie, ni mucho menos alertar sin parecer un completo loco. Sabía que no iba a soportar verla otra vez, así que tomé la decisión de pedir mi cambio a otra patrulla y presionando para que esto sucediera al siguiente día. Sabía que uno de mis compañeros iba a fallecer en máximo una semana, y no quería pasar por eso, mucho menos estar presente cuando esto sucediera. Aunque también pensaba que si me cambiaba de patrulla y esta calavera aparecía de nuevo, estaba más que seguro que el que fallecería sería yo. Esto no me dejó dormir, y en mi siguiente turno iba con un miedo profundo. Por suerte, y aunque suene mal,
No era yo a quien le tocaba. No volví a ver aquel esqueleto, pero al cabo de una semana escuché de la muerte de mi compañero, algo que ya me esperaba. Esas fueron las únicas veces que la he visto, al menos de cuerpo completo, ya que otras veces le he visto solamente su sombra. Le platiqué de esto a mi abuela, que en paz descanse, y ella me explicó que esto es un don, ya sea bueno o malo, como quiera tomarlo, pero que en efecto fue desde aquella vez que estuve cerca de fallecer que lo obtuve. Esto fue mi desgracia por un tiempo, pero creo que se me ha ido quitando, y tengo mis razones para creer que con el tiempo por fin pueda dejar de ver aquella calavera. Espero y así suceda, pues ahora aprecio mucho más la vida, y me queda más que claro que es mejor no saber cuándo llega la muerte. Me encanta su contenido y gracias por este espacio para desahogarme. Y aunque algunos no crean esta historia, al menos yo sé qué es lo que viví y sé lo que es verdad. Les mando un fuerte saludo y gracias. Hola a todo el público de la cripta. Lo que les voy a contar a continuación le sucedió a mi padre y también a mí. Mi padre, por aquellos años de los 80, trabajaba como sepulturero. No era cuidador, tan solo lo llamaban cada vez que se requería, y por supuesto en cada funeral, y una que otras veces para darle sepultura a algunos cuerpos que nadie reclamaba. Y en ese caso era mucho peor, pues los cuerpos tenían días de haber fallecido, por lo que el estado de descomposición ya estaba bastante avanzado, y en algunos casos lo que sepultaban eran partes de cuerpos. Era un trabajo bastante repugnante, pero a final de cuentas era trabajo pagado, y en aquel tiempo mi familia no gozaba con la libertad para despreciarlo. En un principio mi padre se llevaba a mi hermano a realizar estos trabajos, pero conforme pasaron los años, mi hermano tuvo que mudarse para continuar con sus estudios, por lo que el trabajo de ayudar a mi padre caía completamente en mí. A la mala tuve que aprender y a lidiar con este tipo de cosas. Cada fin de semana sentía ciertos nervios, ya que por lo regular era cuando trabajábamos. Si bien debido a esto tuve muchas pesadillas, pues estaba prácticamente trabajando con cadáveres, nada se compara a una experiencia que vivimos mi padre y yo, cuando nos encontrábamos enterrando no uno ni dos, sino que eran por lo menos unos 20 cuerpos, o partes de ellos. Pero no me quiero adelantar tanto, les explicaré cómo comenzó todo. Mi padre conocía en aquel tiempo a un hombre muy influyente en el pueblo donde vivíamos. Una de ellas, y creo que de seguro muchos intuyen cuál es que debido a su poder, dinero y varios terrenos así como también propiedades, era obvio que muchos decían que se dedicaba a cosas ilícitas, o de plano a estar trabajando mano a mano con el crimen organizado. Esto nunca se llegó a comprobar, pero eso sí, hay varios detalles que me llevan a pensar que esto que se decía sí era verdad. Total, resumiendo las cosas, el caso fue que este señor llamó a mi padre para que trabajara para él. Resulta que este hombre había comprado unos terrenos nuevos y algunas casas abandonadas, o mejor dicho, chozas. Entre ellas, un espacio que estaba por ser destinado a un cementerio municipal. Este aún no se edificaba por completo, pero ya había cuerpos enterrados, por lo que al hacer la compra se tuvo que dar el aviso para que los familiares sacaran los cuerpos de sus difuntos y los llevaran a otro sitio en el panteón del pueblo. En una semana se hizo este movimiento, y los cuerpos que no fueron reclamados serían desechados en otro lugar. A pesar de que se movieron gran parte de cuerpos en este lapso de tiempo, la verdad es que quedó una cantidad considerable, pues fueron 20 cuerpos los que se quedaron en este cementerio, y que ahora nuestro deber era desenterrarlos y llevárnoslos a otro sitio. Para eso quería a mi padre.
Este hombre era muy supersticioso y no quería comenzar una construcción con cuerpos debajo de su propiedad, así que quería sacarlos cuanto antes. Empezamos la mañana de un sábado. Con pala en mano empezamos a desenterrar uno a uno, y como era de esperarse, el mal olor y varias escenas indigestas no se hicieron esperar. Algunos de estos cuerpos tuvimos que sacarlos en pedazos, por lo que utilizamos muchas bolsas plásticas. Continuamos de esa manera hasta mediodía, que era nuestra hora para comer, pero ninguno quiso probar bocado. Estábamos muy asqueados, tanto que estábamos seguros de vomitar si metíamos algo de comida a nuestra boca. Nos encontrábamos descansando cuando en eso, un señor se nos acercó. Enseguida lo reconocimos, pues era un vecino cercano a nuestra casa. Resulta que este había trabajado como cuidador de ese cementerio y se encontraba en ese momento solamente regresando por algunas cosas que había dejado en la caseta. Se detuvo con nosotros a platicar un rato, y en eso salió en la conversación del por qué había dejado su trabajo, ya que hacía falta un velador en el sitio, el cual hace poco tiempo había sido él, y que de hecho aún se encontraban en búsqueda de uno debido a su renuncia. Él nos dijo lo siguiente: miren, al principio me tenían cuidando de día, y todo estuvo bien por esas semanas, pero lo malo fue cuando me pusieron de noche. Al igual que yo, anteriormente tenían otro velador, al cual ponían a cuidar durante todas las noches. Pero de pronto, de un día para el otro renunció, por lo que me ofrecieron el puesto a mí y también una buena paga, así que no lo pensé dos veces para venirme de noche. Pero si supieran cómo me fue lo peor que pude haber hecho. ¿Pero qué te pasó? ¿Hay maleantes por aquí o cómo estuvo la cosa?, interrumpió mi padre. No, hombre, qué maleantes ni qué nada. Aquí lo que se aparece es el diablo, y todas las noches. Cuando dijo esto, hasta pasé saliva por mi garganta. No voy a negar que empecé a sentir mucho miedo, pero mi padre de inmediato empezó a suavizar las cosas diciendo que eso es lo que se dicen en todos los cementerios, y que a final de cuentas solo se trata del subconsciente de uno. Pero esto no terminó, ya que nuestro vecino nos dio santa y seña de cómo sucedía todo por la noche. Nos contó que primero se escuchaba el galopar de un caballo, seguido del ruido de una carreta, como si éste la estuviera arrastrando. Nos dijo que no tratáramos de buscar de dónde provenía, pues nunca la veríamos, pero eso sí, el sonido que ésta produciría sería tal que incluso la podríamos escuchar a un lado de nosotros, tal y como le pasó a él. Después, él dice que al dejar de escuchar la carreta, empezaremos a escuchar las pisadas como de un toro, ese sonido característico que hace con sus pezuñas al caminar por el pasto. Pero esto no se trata de un animal, sino que se trata del mismo diablo que camina por el cementerio. O también, si este no silba, empezará a tararear algo, una canción que no reconocerán. Él relata que todo esto lo podía escuchar desde la caseta. En cuanto a saber si este se manifestaba o no, no lo sabía, pues dice que tenía mucho miedo como para salir a confrontarlo. Esta plática lo único que hacía era ponerme cada vez más la piel de gallina, pues en ese entonces tendría como unos 18 años, y francamente era muy miedoso, más si se trataba de cuestiones paranormales. Lo único bueno que escuché de todo eso fue que mi padre dijo que a él le daba igual quien se apareciera, que si quería que se apareciera la Llorona, pues que de todas formas no estaríamos en ese lugar para cuando cayera la noche. En ese momento me sentí muy aliviado, a lo cual seguimos con el trabajo. El plan original era de terminar más tardar a eso de las 7 de la tarde, para poder ir a avisar a una vulcanizadora. Los empleados nos traerían un camión de carga para poder transportar los cuerpos. Terminamos mucho antes de lo planeado. Creo que más que nada porque trabajé rápido, por el miedo a quedarme en ese lugar cuando ya no estuviera el sol.
Eran las 5 de la tarde cuando mi padre dijo que le daría aviso a los hombres de la vulcanizadora para que vinieran. Yo me tenía que quedar en el lugar para cuidar la herramienta y demás cosas. No me fascinaba la idea, pero no tenía de otra. Y como si no fuera suficiente, comenzó a llover, por lo que tuve que esperar a mi padre en la caseta de madera del velador. Al paso del tiempo, mi peor temor se hizo realidad. Cuando empezaron a pasar las horas y mi padre no volvía, comencé a desesperarme, por lo que traté de encender un cigarrillo. Cuando salí hacia afuera para hacerlo, me encontré con algo que me hizo temblar todos mis huesos. Los cuerpos se encontraban posicionados de formas diferentes. Yo recuerdo muy bien cómo estos se encontraban uno arriba del otro, como formando una montaña. Pero cuando los vi, se encontraban ordenados uno al lado del otro. Caminé lento y tomé mi cajetilla para devolverme a la caseta de vigilancia. Yo no contaba con un reloj, ni mucho menos con un celular para esa época, por lo que no podía saber la hora. El único que contaba con un reloj era mi padre y no estaba, pero podía intuir que ya era tarde. Una vez adentro traté de calmarme, repitiéndome una y otra vez que los cuerpos los había movido mi padre antes de irse, cuando de pronto empecé a escuchar el galope de un caballo, seguido de la rueda de una carreta. El cigarrillo que traía se me cayó de la boca. Acto seguido me quedé completamente callado. La carreta llegó hasta donde yo estaba. Incluso escuché cómo ésta se detuvo enfrente de la caseta de vigilancia. En ese preciso momento, como si el clima se pusiera de acuerdo para que escuchara todo con mayor precisión, la lluvia se fue aplacando repentinamente, y justo empecé a escuchar las pezuñas de algo que se movía en el césped. Lo que quería hacer en ese momento era salir corriendo, pero la única salida era por enfrente. Pasar a un lado de esa cosa, la verdad es que no me atrevía. Prefería 1000 veces quedarme en ese lugar hasta la mañana siguiente, pero todo cambió cuando estas pezuñas se fueron acercando. Yo tenía la puerta cerrada, pero aún así puse mi silla para que ésta hiciera soporte y se atrancara mejor. No pasó mucho para que me tocaran la puerta, y después escuchar la voz de mi padre, que me decía del otro lado: «Mijo, ya llegué, ábrame que ya nos tenemos que ir». Estaba demasiado asustado y no podía creer que era mi padre, y por suerte la desconfianza que tenía esa noche me ayudó mucho. Yo pregunté antes para cerciorarme de esto: «¿Quién es?». Y él me contestó: «Soy yo, mijo, ábrame». Sabía que había algo mal debido a sus palabras. Mi papá nunca me decía mijo, solo en algunas ocasiones muy contadas, y cuando estábamos en reuniones. Él siempre me decía Grillo o Chapulín, por ser el menor de todos. Le volví a repetir que quién era, y no recibí respuesta. Todo estuvo silencio por unos minutos, hasta que después empecé a escuchar un silbido que provenía del otro lado de la puerta. Ya para este punto yo no podía gesticular palabra alguna, y fue cuando esta cosa me habló. «Oye, ¿por qué nos desenterraste? Nosotros no nos queremos ir. ¿Por qué no nos acompañas? A lo mejor te gusta a ti también». Después este hombre se empezó a reír, y junto con él se escuchaban más risas. De pronto empecé a escuchar el rebuznar de un burro entre las risas. Esto me dio más miedo, al borde de que estuve casi por hacerme en los pantalones. De pronto todos se callaron, y escuché el ruido de un motor acercándose, seguida de la voz de mi padre. Sentía un alivio enorme. Sabía que ese era mi padre. Es como cuando conoces muy bien a una persona, que sabes la diferencia cuando fingen su voz a cómo es la verdadera. Salí de la casa de inmediato y solamente balbuceaba. Me subieron al camión y él y los trabajadores subieron los cuerpos. Al día siguiente, como pude, le expliqué lo que había pasado. Él me dijo que solamente eran cosas que había imaginado,
pues me dijo que los cuerpos estaban bien y nada había estado fuera de lo normal. Me explicó que se había retardado debido a la lluvia, pues el camión se había quedado atorado en el fango y por eso habían tardado. Mi padre en ese tiempo me había mentido, pues años después, en el 2005-2006, me dijo la verdad sobre aquella noche. Todo esto me lo ocultó para que no tuviera miedo y sobre todo, para no agravar las cosas. Pero sin embargo, sí le contó la verdad a mi madre. Y es por eso que fueron tan comprensivos conmigo los días siguientes. Y es que él también vio al diablo. Pero él se lo encontró en el camino. Pero este tenía la forma de un burro negro, casi del tamaño de un caballo. Mi padre cuenta que supo de inmediato que aquel animal era algo malo, pues este empezó a cantar con la voz de un hombre. Este burro embistió a mi padre varias veces para hacerlo salir del camino. Mi padre, completamente desorientado, empezó a correr entre el monte, pero él dice que no iba solo, ya que en repetidas ocasiones sintió manos que salían de entre el monte para jalarlo hacia abajo. Por suerte logró salir de este, y fue de inmediato por ayuda como pudo. Dice que regresó solamente por mí, porque si él hubiera estado solo, ni siquiera se arriesgaría a volver. Aquella noche mi padre y yo concluimos que fuimos atacados por lo mismo, por los difuntos del cementerio, en compañía de aquella cosa del infierno. Tal parecía ser que no les gustaba la idea de irse de sus tumbas, y se desquitaron con nosotros. También tengo que decir otra cosa, y es que mi padre tuvo que pasar por esta experiencia para por fin dejar ese oficio, pues recuerdo muy bien que ese fue su último trabajo como sepulturero. Lo que me sucedió tiene muy poco tiempo. Fue en agosto del año 2020. Como todos sabrán, en aquel año, todos estábamos pasando por momentos difíciles debido a aquella enfermedad que recién había salido. Por consecuente, es más que obvio decir que mis salidas de la casa eran bastante escasas. Solo iba a la casa de 2 amigas mías entre semana, o ellas venían a la mía. Esta era mi vida social, además de las clases en línea en mi universidad. Recuerdo que una tarde, cuando me encontraba en la casa de una amiga que se llama Luisa, una lluvia se vino muy fuerte. Ya era algo tarde, así que le pedí permiso a mi madre para poder quedarme, ya que la lluvia empeoraba cada vez más, al borde de que algunas calles y avenidas estaban por completo inundadas, por lo que mi padre no tuvo problemas en que me quedara, porque a final de cuentas en ese momento no había manera de ir por mí. Justo esa noche, cuando estábamos hablando, a mi amiga le llegó un mensaje. Ella me explicó que era un chico que había conocido en Tinder. Yo hasta ese momento sí sabía lo que era Tinder, pero no me había llamado lo suficientemente la atención como para crearme una cuenta. Ella me contó sobre el chico que había conocido y de algunos otros más con los que también mensajeaba. En lo que estábamos hablando, me decidí por descargarme la aplicación y solamente probar por mera curiosidad. En apenas los primeros minutos hice match con un chico, y casi enseguida recibí un mensaje de él en mi bandeja. Aquella noche mi amiga y yo nos las pasamos hablando con nuestros celulares, y particularmente aquel muchacho que se llamaba Fernando en la aplicación, mi primer match. Logramos tener una muy buena conversación que duraría semanas. Al paso de estas, cada vez supe más cosas de él, como por ejemplo, al igual que a mí, a él le gustaba también el terror. Platicábamos sobre películas, libros e incluso algunos videos, cuando de pronto me di cuenta de algo. En cierta plática que teníamos en WhatsApp, me dijo que en su familia, o más concretamente, su madre hacía rituales de brujería. Esto solamente lo supe así por encima, ya que rápidamente cambió la conversación y ya no le presté atención a este detalle. Creo que debí prestar más atención a esto. Más temprano que tarde me arrepentiría de no haberlo hecho. Esta era la primera alerta.
Seguí platicando con el muchacho, y al pasar los días nos fuimos contando cosas acerca de nuestras vidas. Cosas muy generales, sin llegar a especificaciones, como en qué universidad iba, qué gustos tenía, etc. Cosas que eran solamente para conocernos un poco más. Este chico me invitó a salir algunas 2 veces, y hasta la tercera decidí que tal vez era buena idea tomarle la palabra. Decidimos que nos encontraríamos en un centro comercial. Al fin y al cabo, era un buen lugar para pasar el rato, además de haber muchos lugares a los que podíamos ir, y también me reconfortaba en tal medida ya que en los centros comerciales hay mucha gente, y pues quería tomar mis precauciones, ya que hasta ese momento solamente había hablado con ese muchacho más que por Tinder y WhatsApp. En repetidas ocasiones anteriores le había pedido su Facebook o Instagram, pero según él no las usaba, así que en cierta forma tenía desconfianza que el chico que llegara no fuera el de las fotos, y acerté en mi intuición. Al principio pensé que no vendría, ya que había pasado aproximadamente 1 hora esperándolo en el sitio que habíamos quedado, pero este no aparecía. Lo que yo no sabía es que él sí había llegado. De hecho, se encontraba sentado enfrente de mí, incluso antes de que yo llegara, pero no era el chico de las fotos, por eso no lo reconocía. Cuando estaba a punto de irme fue cuando por fin se me acercó y me confesó que en realidad la foto era de un familiar suyo, y solamente la había usado para ponerla en Tinder. Me pidió disculpas y me explicó que no se había acercado por miedo a que yo lo rechazara por haber mentido. La verdad, por como lo vi en la primera vez, se me hizo un chico tímido y bastante temeroso. No tenía para nada una mala pinta o de ser un muchacho el cual me haría daño. En ese momento, la verdad, me compadecí de él, y la cita, a final de cuentas, era para conocer con quién había hablado. No era para nada en plan de noviazgo, y aunque no era el chico de las fotos, le di una oportunidad. Platicamos toda la tarde y fuimos a diferentes lugares. Al atardecer me invitó al cine y después a cenar. Logré entablar una buena conversación con él y pues me agradó. Dejamos abierta la posibilidad de salir otra vez en el futuro, pero eso sí, en plan de amigos. De hecho, nuestra próxima cita sería con amigos, eso es lo que habíamos quedado. Esto se lo dejé bien en claro al terminar el día y dirigirme a mi casa. Yo continué con mi día normal, y los siguientes días me continué mensajeando con él. En aquel tiempo conocí a otro compañero de la universidad, el cual se convertiría en mi novio al paso de unas 2 semanas. Esto no se lo había mencionado a Fernando, y sin embargo una mañana, como a los 2 días de haber empezado con mi novio, Fernando me mandó un mensaje por WhatsApp reclamándome y diciéndome cualquier tipo de cosas que se puedan imaginar, diciéndome a grandes rasgos que era una mujer fácil y que solamente lo había utilizado para desaburrirme y bajarle el dinero. Obviamente esto me puso de mal humor y yo también le empecé a contestar de la misma manera. Le dije que yo no lo había utilizado, que todo había sido en plan de amigos y que si le dolía tanto el dinero, yo se lo podía devolver sin problemas ese mismo día. A final de cuentas le terminé depositando el dinero y aún así me continuaba mandando mensajes. Esto llegó a hartarme a tal grado que decidí bloquearlo y pensé que el problema ya había terminado, pues para ese momento yo ya había desinstalado Tinder, así que no había manera que me contactara de nuevo. Pero al día siguiente, recibí otro mensaje de él. Este provenía de otro número. Ni siquiera trató de ocultarlo un poco. Simplemente comenzó de nuevo a decirme de cosas y otra vez lo bloqueé. Estuve los 2 días siguientes al pendiente de que este no me volviera a mandar mensajes o ninguna llamada, ya que si no paraba tendría que decirle a alguien, y la verdad quería que esto terminara sin meter más gente. Pero para mi desgracia, este chico no se detuvo. A los pocos días recibí un mensaje por inbox en mi perfil de Facebook. Era un simple hola. Antes de contestarle me metí a su perfil, como comúnmente hago con personas que no conozco, para checar las fotos que tienen y los amigos que tenemos en común. De esa manera descubro si son de la universidad o de otro lado. Pero de entrada lo que me pareció extraño fue que en la foto de perfil estaba yo, literalmente,
Era una foto que había subido a mi Facebook algunos meses atrás, y este perfil la había tomado y subido al suyo. Y por si esto no fuera poco, la imagen de portada fue la que me escandalizó aún más, pues en esta foto igual aparecía yo, pero tenía algo diferente que me hizo sonar todas las alertas rojas en mi cabeza. Y es que en esta foto, yo aparecía en la misma plaza en la que me había citado con Fernando. Estaba sentada en la banca mirando mi celular. La foto me la habían tomado sin que yo me diera cuenta, y esta había sido tomada desde lejos. Inmediatamente supe que se trataba de Fernando, así que sin tratar de ocultar mis sospechas le escribí: ¿qué quieres? ¿Por qué no me dejas en paz? Al principio él se hizo como que no sabía de qué estaba hablando, pero después de decirle sobre las fotos y amenazarlo, se dio por vencido. Me empezó a decir que le diera otra oportunidad y que había actuado así solamente por impulso, ya que yo le gustaba y no soportaba que ya estuviera en una relación, pero que ahora trataba simplemente de ser mi amigo. Intentando ser amable con él, le dije que eso ya no era posible y que por favor me dejara de mandar mensajes. Al ver esto, de nuevo explotó contra mí, diciéndome insultos todavía más fuertes que la última vez. Obviamente también terminé bloqueándolo, no sin antes advertirle que me dejara en paz. De no ser así, hablaría de esto con mis padres, y de ser necesarios, ellos hablarían con la policía, pues esto ya calificaba como acoso. Por lo menos tuve paz por una semana y por fin estaba dejando ese mal momento atrás, cuando otra vez la pesadilla comenzó. Me encontraba saliendo de mi casa por la mañana, para darle aunque sea un paseo por la cuadra a mi perro, ya que no podíamos ir al parque en ese momento, cuando a un lado de la puerta exterior de mi casa, me percaté de un olor extraño. Era un olor muy raro que hasta ahora no encuentro algo que se le parezca. Recuerdo que al seguir el olor, y aún más fácil con la ayuda de mi perro, descubrimos que este provenía de debajo de una piedra. Eran unas piedras grandes y blancas que mi madre tenía a ambos lados de la puerta. Eran piedras decorativas a grandes rasgos. Cuando alcé la piedra, vi que se encontraban mechones de cabello y estos eran enrollados por un listón rojo. Estaban húmedos, pero a la vez brillando, como si les hubieran echado aceite. Enseguida supe que se trataba de brujería, por lo que decidí ni siquiera tocarlo. Cuando llegó mi madre le conté todo y ella se encargó de tirar esa cosa, también de igual manera sin tratar de tocarlo, pues mi abuela conocía muy bien de esas cosas y siempre nos decía lo mismo, que no tocáramos nada, porque podría traer algo, y si era algo malo hacia nuestra persona, tardaríamos en sacarlo. Esta no fue la única cosa que encontramos, pues en nuestro patio, mi madre comenzó a encontrar cosas raras, tales como muñecas, corazones de cartón y demás cosas. Todos estos mantenían un listón rojo que los enrollaba. Estas cosas las encontraba mi madre por todo el patio. No tenían ningún orden. Pareciera como si las aventaran desde afuera por arriba de la barda de nuestra casa. Yo hasta ese momento me encontraba muy confundida, pues no sabía qué era lo que pasaba. Fueron casi 2 meses los que tuvimos que soportar encontrando este tipo de cosas en la casa. Y creo que a mí era la única la que me estaba afectando. Durante un tiempo por la madrugada sufrí insomnio. Y cuando por fin lograba dormir, soñaba con Francisco. Siempre soñaba que éramos pareja, pero a pesar de estos sueños constantes, nunca creí que tuviera relación con lo que nos estaba pasando. Hasta que mi madre una tarde llegó de su trabajo en compañía de otra mujer. Esta decía que era una curandera, pero que también tenía ciertos conocimientos sobre la hechicería y la brujería. Mi madre le había explicado todo, y tras estar unas cuantas horas en la casa observándola, nos dijo que efectivamente alguien nos estaba haciendo un trabajo, pero que la persona que lo quería hacer aún era inexperto. Era un muchacho joven. La señora nos dijo lo siguiente: intuyo que es un muchacho joven, porque los trabajos son de amor y todos van destinados hacia su hija. Le dijo a mi madre mientras se sentaba en la mesa.
Después me preguntó si había conocido a alguien en los últimos días, y pues al no quedarme de otra, empecé a contar algunas experiencias hasta que llegué con la de Fernando, y ella me confirmó que él había sido, que me estaba trabajando. Yo le dije que veía muy difícil eso, ya que no pasamos de una sola cita, y que si bien se había comportado bien conmigo en un principio por mensaje de texto, no me había dado suficiente confianza como para pasarle mi dirección. Ella me dijo algo, que si de por sí estaba muy asustada, terminó por aterrarme todavía aún más. Ella me dijo que Fernando sabía dónde vivía, y que sabía incluso a qué horas estaba aquí y a dónde iba. Después me preguntó si había estado soñando con él, a lo que yo le contesté que sí, y que había empezado a soñar con él el mismo día que había encontrado la primera cosa que nos habían echado. Ella me contestó que los embrujos eran para mí, y esto me lo confirmaba, ya que solo yo podía oler aquella cosa que provenía de los mechones de pelo. Ni mi madre ni ella podían oler nada. Yo era la única que los podía oler. Esta señora empezó a trabajar con nosotros, y rápidamente las cosas dejaron de llegar. Nos dijo que esto fue fácil porque el chico no era un brujo, pero que sin embargo lo había hecho de una muy buena manera. Me dijo que me cuidara, ya que él todavía estaba obsesionado conmigo. Mi madre le contó de esto a mi padre y a casi todos los que entraban a la casa, ya que por mi seguridad colocaron cámaras. Si se preguntan el porqué de esto, o creen que es algo exagerado, el detonante fue que por una mañana cuando me levantaba, vi que en mi ventana se encontraba una carta, y esta era de Fernando. Ni siquiera la terminé de leer. La boté en la basura y tan solo un día después instalaron las cámaras. Como les digo, tiene poco de que sucedió esto, o al menos yo siento como si tuviera poco. Mi padre me ha protegido mucho, ya que cuando iniciaron de nuevo las clases presenciales, él se encarga de llevarme y traerme. Pues, para ser sincera, es que algunas veces, incluso en días recientes, me he sentido observada por alguien que siento que me está siguiendo cada vez que salgo a la calle. Gracias por permitirme compartirles mi experiencia. Un saludo a toda la comunidad. Esta experiencia le sucedió a mi madre. Tal como yo actualmente, ella también era enfermera. Y de hecho, esta fue una de las experiencias que primero escuché de su profesión. Como sabrán, no era muy alentadora. Pero aún así, yo me forjé en esta profesión. Yo también he tenido algunas experiencias paranormales, pero nada comparado con lo que ella me contó aquella noche. La siguiente parte de la historia será contada desde la perspectiva de la madre, según la información que nos proporcionó su hija. Por la tarde, cuando estaba laborando en mi turno, el cual terminaba a las 11 de la noche, me encontraba en la zona de recepción de la sala de urgencias, cuando en eso se me encomendó un nuevo paciente, el cual se me dijo se encontraba en un estado muy grave. Estaba en una habitación y según esto se encontraría inconsciente por lo menos hasta la mañana siguiente. Cuando me dirigí a su habitación para ver cómo se encontraba, ya que era algo que teníamos que hacer todas las noches, a las 10 de la noche exactamente, con todos los pacientes de urgencias. Y pues a mí me tocaba este señor. Cuando llegué a su habitación y abrí la puerta, me llevé una buena sorpresa, pues este señor se encontraba parado viendo a través de la ventana de su habitación con total normalidad. Cuando lo vi de inmediato me fui con él y le dije que tenía que reposar, que en su situación no era para nada recomendable que estuviera haciendo ese tipo de cosas. Este hombre siguió mis instrucciones con total tranquilidad. Lo único que me dijo mientras se incorporaba en su cama fue si ya había llegado Cornelio Romero. Yo pensé en ese momento que a lo mejor se trataba del nombre de algún familiar suyo. Es normal que algunas personas cuando se despierten se encuentren desorientadas y pregunten por sus familiares, o peor aún, que entren en histeria. Sin embargo, él no lo hizo.
Comenté esto con las enfermeras de turno, pero teníamos muy poca información sobre este paciente, así que esto solamente se tomó como una anécdota curiosa, al menos hasta el día siguiente. Cuando llegué a mi trabajo me enteré más acerca de este hombre. Había hecho cosas, por decirlo de algún modo, muy delicadas en cuestión de salud mental, pues vecinos lo habían encontrado en su casa tirado en el suelo, mientras este se desangraba. A un lado de él se encontraba una carta en la cual se despedía. Obviamente todo apuntaba a que este hombre había atentado contra su propia vida. A las 7 de la tarde entré de nuevo a su habitación. Al abrirla, noté un cierto olor a humo, como si hubiera una pequeña brasa. La luz de este cuarto se encontraba apagada, cosa que jamás debía pasar. De inmediato traté de encenderla con el interruptor, pero no dio resultado. En lo que estaba tratando de encender la lámpara, este señor me dijo que no tenía caso que lo hiciera, ya que su invitado no le gustaba la luz, y él mismo la había apagado. Yo le pregunté que de cuál invitado me estaba hablando. Él simplemente se limitó a señalarme el sillón, el cual, a pesar de estar todo oscuro, pude ver la silueta de alguien sentado en él. El horario de visitas ya se había terminado, por lo que le dije que tenía que retirarse. Este hombre no me hizo caso. Siguió sentado en el sillón sin pronunciar ni una sola palabra. El olor, como algo quemándose, se hacía cada vez más fuerte, por lo que me concentré en encender la luz a la vez que activé la alarma de apoyo que había en el cuarto, para que uno de los paramédicos viniera. Cuando llegó le pedí ayuda para que cambiara la lámpara, y también para que me ayudara a descubrir de dónde venía aquel extraño olor. A todo esto, cuando busqué al señor que se encontraba en el sillón, este ya no estaba. Había desaparecido solamente en lo que había girado mi cabeza para hablar con el paramédico, pero yo jamás lo vi abandonar la habitación. El paramédico se encargó de la lámpara por suerte, y al bajarse de la escalera, me dijo que a lo mejor había algo en la conexión que detonaba en este problema, porque también por la mañana la lámpara se había fundido. Antes de salir del cuarto, el paciente me volvió a preguntar si Cornelio Romero ya había llegado. Yo le respondí que no tenía ningún recado con ese nombre para él, y que tampoco nadie con ese nombre había entrado para verlo. Amablemente le dije que si se trataba de algún familiar o conocido suyo, que con mucho gusto yo le podría llamar. Pero él me contestó que no, que efectivamente sí lo estaba esperando, pero que él tenía que llegar solo. Yo salí de la habitación y al cabo de unas 3 horas como de costumbre, a las 10 de la noche, tuve que ir a checar de nuevo al paciente. Me detuve en la puerta de su habitación para acomodar algunos folders, y en ese preciso momento, escuché como adentro de esta habitación platicaban 2 personas. Me detuve tan solo unos instantes para estar segura de esto. Después entré rápidamente y me di con la sorpresa de que de nuevo la habitación se encontraba a oscuras. Al intentar encender la luz, esta no servía. La lámpara se había fundido de nuevo. Ayudada con la luz de la luna, pude ver la silueta de alguien que se encontraba cerca de la ventana. Yo obviamente pensé que se trataba del paciente. Yo le reprendí de nuevo por no estar en la cama a la vez que me iba acercando hacia él. Esta vez el olor lo pude reconocer mejor. Era olor a azufre. Cuando estuve cerca de él le dije que volviera a la cama, y en ese momento escucho una voz que proviene de la cama. Era del señor que me dijo: ¿pero qué me dice, señorita? Si yo ya estoy en la cama, mire. Yo volteé y vi al señor que se encontraba recostado en la poca claridad que había. No me dio tiempo ni siquiera de voltear de nuevo hacia la ventana, cuando sentí una mano helada tocando mi hombro. Yo quedé petrificada y lo único que hice después de estar paralizada algunos segundos fue salir corriendo de ese lugar, resbalándome y cayendo al piso varias veces en los pasillos del hospital. Al llegar con mis compañeras, de plano no podía hablar ni una sola palabra. Cuando me calmaron, yo solamente atiné a decir el número de la habitación de la cual provenía, y 3 compañeros fueron hacia esa habitación esa misma noche.
Los tres volvieron al cabo de haber pasado unos minutos. Me dijeron que hablarían para que yo ya no atendiera a ese paciente, al cabo que se encontraba completamente loco. Al menos eso fue lo que ellos me dijeron. Quisiera poder decir que al fin pude olvidarme de él, pero sería mentira. Pero sería decir mentiras, pues al día siguiente recibí un nuevo paciente, muy grave, con el nombre de Cornelio Romero. Ese nombre me hizo recordar todo. Ese día no me moví de la recepción y esa misma noche la noticia del fallecimiento de este hombre se dio a conocer. Al día siguiente me dieron la noticia de que el paciente de la habitación de la cual había salido tan asustada ya no estaba, ya había sido dado de alta, pero yo sabía que había algo más. Por el tono en que mis compañeros me dieron esta noticia, sabía que algo no cuadraba. En los primeros días y al paso de un mes, no me quisieron decir nada, pero eventualmente en una reunión que tuvimos, me confesaron que la noche en la que habían ido estos tres a la habitación, el hombre les había dicho todo, pero claro, entre risas, casi carcajeándose, que él había hecho un trato con el diablo y que lo estaba cuidando, que el diablo tenía que cobrarse la vida de un tal Cornelio y que si no querían más problemas, simplemente que no entraran a su habitación. Ellos creyeron lo que este hombre les decía por tres cosas. Se sintieron observados todo el tiempo que estuvieron con él, sobre todo el olor a azufre, y por si no fuera poco, la maldita lámpara que jamás daba luz y que sumergía a toda la habitación en una oscuridad absoluta. Cuando el hombre se fue, esta dejó de fallar y de fundir las lámparas. Esa dichosa habitación había estado como todo el tiempo, o como otros dirán, por fin volvió a la normalidad. Aquella vez, mi madre dijo que en serio cree en las palabras de aquel hombre y sigue firmemente segura que la conversación que escuchó antes de entrar a la habitación era de ese hombre hablando con el diablo. Mi madre dice que aquella noche siempre la recuerda como la vez en que su paciente fue un hombre que tenía tratos con el diablo. Solamente lo único que espero es que a mí no me toque este tipo de pacientes. Gracias por escuchar mi historia y felices fiestas decembrinas. Esta historia viene de parte de una maestra de kinder. Como en casi todas las instituciones, era el último día de clases del mes de diciembre, y por lo tanto, era el último día que vería a sus alumnos hasta después de un mes y medio, y justo antes de salir a sus vacaciones de Navidad, fue víctima de una de estas experiencias, de las que pocos quisiéramos ser testigos. Hola cripta, esto me sucedió en el año 2017. Yo laboro como maestra de kinder y primaria. Lo he hecho durante muchos años y se me da bien el trato con los niños, por lo que en varias ocasiones, y debido a la confianza que algunas madres me tenían, me pedían algunos favores. Por lo regular, las que lo hacían eran madres solteras, o madres con las que no contaban con mucho apoyo por parte de su familia, y debido a esto tenían que trabajar por las tardes o incluso las noches, por lo que en repetidas ocasiones llevaba a algunos alumnos hasta la puerta de sus casas, y algunas veces contadas los cuidaba algunas horas. Claro que sin pedir nada a cambio. Aquella tarde me encontraba totalmente libre, ya que gracias a Dios todas las madres fueron por sus hijos para disfrutar de las próximas vacaciones, por lo que me quedé hasta tarde en el salón organizando algunas cosas que tenía pendientes, más que nada con el grupo de cuarto año de primaria. Al salir del salón y dirigirme a la dirección para después irme, me llamó la atención un niño que se encontraba sentado en los comedores del patio de la escuela, junto con su mochila. Eran pasadas de las 5 de la tarde, por lo que esto se me hizo muy extraño. Somos una institución que solamente da clases en horario matutino, y si bien también tenemos estancia de guardería,
Esta solamente está disponible hasta las 4 de la tarde. Para esa hora no debería haber ningún niño en la escuela. En ese momento creo que solamente se encontraba otro maestro aparte de mí, y también el conserje y el guardia de seguridad que nos despedía a todos. Y yo me le acerqué al niño para ver si necesitaba algo, pues se veía muy solo y también algo triste. Al hablar con él me dijo que su madre no había llegado por él a la escuela y no sabía en dónde estaba. Me ofrecí a quedarme con él a esperarla y él aceptó de buena manera. En lo que estuve platicando con él, logré descubrir que su madre no era muy buena con él que digamos, ya que traía algunas marcas que, para ser sincera, bastaba con enseñárselas a algún oficial para meter en problemas a la madre. Me mantuve con él hasta cerca de 1 hora, hasta que empezó a atardecer, y fue entonces cuando me ofrecí a llevarlo a casa. Le pregunté si sabía por dónde vivía, para que me pudiera guiar, o si sabía él la dirección. Él me contestó que sí, y también sirve y aprovecharía para tener una conversación con su madre al llegar a su casa. Salimos de la escuela y lo subí a mi auto. En el camino de igual manera íbamos conversando, pero notaba que conforme transcurría más tiempo, el chico se tardaba más en responderme. Iba más serio que cuando empecé a platicar con él, y en su voz se notaba como que cada vez más baja y más apagada, por lo que debido a esto, volteaba a verlo varias veces, pues yo pensaba que se sentía mal, hasta que en una de esas ocasiones volteé de nueva cuenta para verlo, y me percaté que este niño ya no venía dentro del auto. Casi terminó chocando en ese momento con un auto que iba enfrente de mí. Al orillarme y detenerme un momento, empecé a tomar aire y a pensar en lo que acababa de ocurrir. No podía comprender cómo de un momento a otro el niño había desaparecido. Comencé a buscarlo por todo el auto, pero como era de esperarse, no pude encontrarlo. Por más que busqué, no había rastro de él. Recuerdo que no pude quedarme con el pendiente aquella tarde-noche, por lo que después de subirme al coche me dirigí a la dirección que este niño me había dado. Después, al llegar, bajé y pregunté por la madre del chico. La dirección era correcta, pero quien habitaba la casa no era la madre, sino que se trataba de otra familia totalmente diferente, por lo que supuse que de seguro este niño me había dado una dirección incorrecta. Pero antes de irme, la mujer me detuvo y me dijo que el nombre de la mujer por el cual preguntaba no le sonaba del todo indiferente, pues así se llamaba la antigua inquilina que le había rentado la casa a su madre. Después de estar brevemente platicando con la mujer, me retiré, y a la mañana siguiente fui de nuevo al colegio. No tenía nada que hacer, pero inventé alguna excusa para que me dejaran pasar. Quería cerciorarme de una cosa. Antes de entrar le pregunté al guardia si había visto al niño con el que había pasado el día anterior, pero este me contestó que el día anterior, cuando me despidió, iba yo sola, no había visto a ningún niño. El guardia era un señor ya grande, y llevábamos una buena amistad, por lo que sabía que él no podría jugarme una broma así de mal gusto. Después de estar divagando un rato por los salones, volví de nuevo con el guardia y le pedí que si de favor me podría enseñar una de las grabaciones de la cámara de seguridad del comedor, más en concreto donde había platicado con el niño durante 1 hora el día anterior. Él sin ningún problema lo hizo, y ambos nos quedamos paralizados. El guardia porque no sabía qué era lo que estaba pasando, y yo porque sabía todo lo que había pasado el día anterior, y lo que estaba viendo simplemente no tenía explicación alguna, pues en el video me veía prácticamente sola, mientras hablaba como si alguien estuviera a mi lado. Parecía completamente una loca. Salí de la escuela enseguida, un poco apenada por cómo me veía el guardia. De seguro pensaba en que me faltaba un tornillo, y para ser sincera, para este punto yo también lo pensaba. Me había imaginado un niño que no existía. Pensaba que de seguro se debía al exceso de trabajo ese último mes y demás cosas. Hasta que por fuera, en una banqueta cuando iba conduciendo, vi de nuevo a este niño. Este me estaba mirando recargado en una de las bardas.
con una cara de tristeza. Yo frené casi de inmediato y salí del coche con rapidez. El niño otra vez había desaparecido. Para este momento me encontraba sumamente alterada y pasé directamente a la farmacia para comprar unos tés que me relajaran y algunos calmantes. Después de esto llegué a mi casa y traté de olvidar lo sucedido. Pensaba que si tal vez no volvía al colegio, ya no volvería a ver ese niño. Pero estaba en un error. Si bien por la siguiente semana ya no lo volví a ver, otra cosa surgió que me dejó teniendo escalofríos. Me encontraba haciendo una llamada con una de mis tías que vive en Guadalajara, cuando de pronto entre la conversación que teníamos, me preguntó si Oli, que era mi sobrino, que en ese tiempo tenía 6 años, estaba conmigo. La llamada que tenía con mi tía era en altavoz, por lo que ella me dijo que en la llamada se escuchaba la voz y la risa de un niño pequeño que se encontraba cerca de mí, o al menos en la misma habitación que yo. Puede que todo esto solo haya quedado en algún malentendido, o alguna simple coincidencia que a decir verdad me dejaba muy aterrada. Pero para mi mala suerte, esto de la llamada se repitió otras 2 veces con diferentes familiares, y todos me decían lo mismo, que en la llamada se escuchaba la voz de un niño acompañándome. Recuerdo que durante 3 noches me fui a dormir con una amiga, inventándole algo para que no me dejara dormir sola, pues prácticamente me sentía acechada en mi propia casa, pues sentía la presencia de aquel niño siguiéndome a todos lados. Al llegar el día 18 de diciembre, tomé la decisión de ir a Guadalajara a una reunión familiar por la Navidad. Más bien creo que huía de aquel niño. Muy dentro de mí pensaba que si me iba, dejaría de verlo. Jamás se me pasó por la cabeza que este me seguiría, cosa que ya había hecho hasta ese momento. Pero todo empeoraría en el viaje por carretera hacia Guadalajara. Me fui en autobús. Cuando subí a el asiento que iba a mi lado se encontraba desocupado, por lo que pude poner una almohada a un lado para recargar mi brazo y dormir a gusto, pues iba a viajar durante la noche. Al pasar algunos pocos minutos terminé por dormirme, y en el transcurso de la noche sentí pequeños toques en mis pómulos y en mi nariz que me despertaron. Cuando me desperté, por así decirlo, no podía mover ni uno solo de mis huesos. Me recordó mucho a lo que las personas cuentan sobre los terrores nocturnos, que es cuando uno está despierto pero no puede moverse. Y este fenómeno se presta a que muchos imaginen cosas. Bueno, pues aquella vez, no sé si fue debido a esto, pero lo que vi me dejó aterrada incluso hasta este mismo día en el que les cuento esto, pues cuando abrí mis ojos, vi al niño, al mismo que había llevado aquel día de la escuela, pero sin embargo su cara había cambiado. Tenía una cara de malicia. Era una cara como si fuera la de un demonio o un duende. Me miraba fijamente mientras me seguía tocando con su dedo frío mi rostro. Trataba de gritar pero no podía. Era como si estuviera inmovilizada a su merced. Esa primera vez que lo vi, debido al terror cerré mis ojos y los mantuve así. No sé si fue debido al miedo o al cansancio, pero el caso fue que creo que me quedé dormida. Pero de nuevo estos odiosos toques me despertaron. Esta vez el niño estaba más cerca de mi cara. Sus ojos estaban fijos con los míos. En esta ocasión, debido al terror, no pude aguantar más y comencé en llanto. Lo digo porque sentí las lágrimas salir de mis ojos y escurrir por mis mejillas. Esta vez estoy muy segura que me desmayé. Me tuvieron que levantar los empleados en la terminal cuando el autobús llegó al destino. Iba muy mala de la presión y mis familiares tuvieron que llevarme a tomar primeros auxilios. Esa fue la última vez que vi a ese niño. No sé por cuál motivo me persiguió en aquellas vísperas de Navidad, aunque algunos dicen que esto no era un niño,
sino que era otra cosa, que se aprovechó de mi debilidad hacia los niños para atormentarme en esas fechas navideñas. Espero que les haya gustado mi relato y les mando un fuerte abrazo. Lo que me ocurrió sucedió en el año 1992. Recuerdo muy bien ese año, pues fue el mismo año en el cual me casé. Me pasó cuando me encontraba sirviendo en el ejército. Aquella noche había sido una de las más pesadas que había tenido hasta ese momento. Me encontraba enfermo y también a la vez cansado, ya que los últimos días no había podido conciliar el sueño de una manera buena, debido a una pesadilla que me atormentaba cada noche. Verán, hace no mucho de eso yo le había propuesto matrimonio a mi novia, que actualmente es mi esposa. Ella había aceptado y quedamos en casarnos al cabo de 5 meses cuando pidiera mi permiso. Pero durante esos 5 meses, no sé si debido al estrés o a los nervios, comencé en un principio a soñar con ella. Eran sueños muy buenos. Nos soñaba con una familia y muy felices. Pero esto cambió al paso del tiempo. Después soñaba con fuego. Un enorme incendio en el cual mi esposa se quedaba atrapada debido a los escombros que se caían y a las llamas del fuego que rodeaban todo. Entre todos estos lamentos, siempre escuchaba el llanto de un bebé. Cabe recalcar que en ese tiempo nosotros no teníamos hijos. Esta pesadilla siempre me hacía despertar por las noches, a eso de las 3 de la mañana. Y esto se repitió casi todas las noches durante los 5 meses antes de casarme. Por lo que creo que también ayudó en gran parte a que me enfermara. Una vez ya contándoles esta parte de mi historia, ahora les contaré lo que me pasó aquella noche, en las que estas extrañas pesadillas, al menos para mí, tuvieron algún sentido o propósito. Para mi desgracia, esta noche no se trató de una noche tranquila, sino que en una que casi pierdo la vida. Por azares del destino, el camino por el cual estábamos transitando se encontraba muy resbaloso, debido a unas lluvias que en los últimos días habían azotado con gran fuerza. E incluso esa noche había una fuerte lluvia con viento. Tengo que aclarar que nuestra ruta era la de patrullar o vigilar caminos del norte del estado de San Luis Potosí, así que nos encontrábamos en una loma que ya no tenía muy buena pinta. Íbamos en un camino de terracería. Debido a la lluvia y al camino resbaloso, terminamos saliéndonos del camino y cayendo unos 16 metros hacia abajo. La camioneta dio varias vueltas hasta caer definitivamente. Afortunadamente, ninguno perdió la vida esa noche, pero estuvimos cerca de hacerlo. Más yo que ninguno. En la volcadura de la camioneta, yo fui el único que quedó atrapado en el interior de esta, pues los asientos de atrás se zafaron y me cayeron encima. Tuve una severa contusión y no pudieron sacarme hasta que llegó el demás equipo. Fue en este lapso que vi y sentí cosas muy extrañas, difíciles de explicar. Primero que nada, cuando estuve atrapado, empecé a escuchar el llanto de un niño, idéntico al llanto con el cual soñaba todas las noches en mis pesadillas. Este provenía desde adentro de la camioneta. Podía escucharlo muy cerca como si estuviera atrapado junto conmigo. Empecé a entrar en pánico. Sentía genuinamente que iba a perder la vida. Desde que empecé a escuchar el llanto de aquel niño, no podía imaginarme otra cosa sino algo malo. Pero esto empeoró cuando pude sentir que unas pequeñas manos me tomaban de mis tobillos y pantorrillas y me empezaron a jalar hacia la tierra. Para ser más claro, me estaban enterrando prácticamente. Sentía como si estuviera en arenas movedizas. Obviamente, debido a esto, entré más en pánico aún y comencé a gritar que me sacaran de la camioneta. Mis colegas me decían que me calmara, que todo estaba bien y que ya venía la ayuda en camino. Lo cierto es que esos minutos que estuve atrapado, sintiendo como cada vez me tragaba más la tierra y como este niño me sostenía fuertemente de mis piernas, fueron los minutos más largos que he tenido en toda mi vida.
Cuando llegó el equipo y gracias a Dios pudieron sacarme de ese lugar, de inmediato me pusieron en una camilla y lo primero que hice fue observar mis piernas. Lo primero que vi fue sangre, pero era debido a la volcadura. En el transcurso al hospital le pregunté a uno de los paramédicos si cuando me encontraron, que si estaba muy enterrado en la arena, pues antes de que me sacaran, yo sentía que medio cuerpo llegando hasta mi cintura se encontraba bajo tierra. Pero ellos me respondieron que mi cuerpo no estaba enterrado. De hecho, que eso era prácticamente imposible, porque la camioneta había caído en una zona donde había puro granito y roca, cosa que les pareció sorprendente que no me quebrara ningún hueso. Estuve 3 días solamente hospitalizado, pues tuve suerte de que no sufrí ninguna lesión grave, solo unos cuantos dolores que tenían que pasar. De igual manera, mientras estuve en el hospital, pregunté varias veces sobre cómo me habían encontrado. La respuesta fue la misma. No me encontraba enterrado de ninguna parte. Al recibir esta respuesta de todos, llegué a pensar que tal vez todo lo estaba alucinando, que tal vez las pesadillas me habían afectado más de lo que había pensado. Pero esta incógnita no me duró mucho. La noche antes de que me dieran de alta, no sé cuál fue la razón, pero sentí la curiosidad de revisarme las piernas, y al verlas, pude cerciorarme que lo que había vivido no habían sido imaginaciones mías. En mis pantorrillas se veían claramente las marcas de unas manos pequeñas, como las de un niño. Estas marcas eran como si se trataran de quemaduras, o como si me las hubieran hecho con alguna clase de metal ardiendo, como con la cual marcan al ganado. Esta fue la única prueba que pude mostrar para que me creyeran de lo que decía, pues nadie del personal supo dar explicación sobre lo que me había pasado. Las pesadillas con este bebé y su llanto continuaron. Para mi suerte, todo esto terminó cuando me casé. Las pesadillas se fueron. No supe la razón de estas pesadillas, ni por qué este espíritu me perseguía tanto. El espíritu de un niño. Lo que me dicen algunos es que probablemente se trataba de brujería, de alguien que no quería que me casara, porque una vez lo hice, esto terminó. Si esa es la razón verdadera, entonces creo que no se le cumplió el caprichito. En esta ocasión me encontraba junto con otro militar que se llama Miguel. De hecho, él es uno de los pocos con los que mantengo aún contacto del ejército. Algunos días cuando viene él a mi casa o yo voy a la suya, recordamos esta experiencia, a veces entre risas y otras veces como lo que en verdad fue una de las experiencias más aterradoras y traumáticas de nuestras vidas. Nosotros dos nos encontrábamos atendiendo el llamado de unas familias del campo. Según decían, gran parte de su ganado estaba desapareciendo, o a veces ni siquiera se lo llevaban, y simplemente dejaban los animales tirados en el suelo desangrándose. Debido a cómo se encontraban y en las condiciones que lo hacían, muchos decían que el chupacabras andaba en el pueblo. La policía metropolitana hacía caso omiso a esto. Ellos se negaban rotundamente a estar vigilando el ganado de las personas por las noches. Se hizo un problema grande, tanto así que estas familias afectadas fueron con el presidente municipal para que les dieran solución a esto. Fue en este punto que le pidieron ayuda al ejército solamente por una semana. Tan solo fuimos 4 elementos los que estuvimos presentes. Fue en ese lugar precisamente donde conocí a Miguel. Durante las primeras 3 noches de vigilancia fue de lo más normal. No vimos nada extraño aparte de algunos coyotes y otras cosas. Habíamos escuchado ya que el que se robaba el ganado era el chupacabras. Esto nos causaba bastante risa, pero también cierta curiosidad. La verdad es que si algo se aparecía, estábamos ansiosos por verlo. La tercera noche se nos hizo realidad. Eran aproximadamente las 4 de la mañana cuando pasó esto. Miguel me golpeó el hombro y me dijo que viera lo que estaba pasando en los establos.
En ese entonces, nosotros nos encontrábamos abajo de un árbol. Estábamos a una distancia considerable, pero lo suficiente como para ver aquella cosa extraña. Parecía la silueta de un hombre encorvado, aunque Miguel dice que él no lo veía encorvado, sino que más bien que éste tenía una joroba. Pero en lo que sí ambos concordamos es que éste tenía unos brazos muy largos. Creo que lo doble de lo que cualquier persona los tendría. Estos los ponía al frente para recargarse en ellos con cada paso que daba, al igual que lo haría un gorila. Su complexión era delgada, muy delgada, y su altura estoy seguro que no era menos de 2 metros. Lo que me parecía más extraño de todo era su piel. Esta cosa no tenía pelo, y su piel era totalmente negra. De hecho, creo que esto le ayudaba para salir por las noches, ya que ésta le permitía camuflajearse muy bien. Miguel se me quedó mirando y dijo: «Creo que ese es el chupacabras». Yo le dije que no, eso es otra cosa. Ambos preparamos nuestros rifles y empezamos a hablar sobre qué hacer a la par que nos íbamos acercando cuidadosamente. Discutimos mucho sobre disparar o no, pero el miedo se incrementó cuando escuchamos a este animal hablar. No puedo decir qué exactamente decía, ya que estaba algo lejos, y además era como si este estuviera balbuceando. Miguel apuntó su rifle y yo también. Si aquella cosa no caía con un tiro, tal vez lo haría con 2. Los dos jalamos el gatillo al mismo tiempo, y otra cosa sorprendente sucedió, y fue que ambos tiros se desviaron. Éramos muy buenos tiradores. Estábamos seguros que no pudimos haber fallado, sobre todo a esa distancia. Pero las balas se dirigieron a extremos diferentes, impactando sobre el monte. La criatura después corrió introduciéndose en este. Nos asombramos con lo que había pasado, pero claro que esto no nos detuvo para soltar más tiros, los cuales todos y cada uno de ellos fueron desviados de igual manera. Perdimos de vista al animal, y por los siguientes días no lo volvimos a ver. Platicamos de esto solo con las personas que tal vez nos creyeran, como fueron los pobladores, los cuales no dudaron de la veracidad de nuestras palabras, pues ellos decían también haber visto esa cosa, pero que sin embargo nos explicaron que esto no era un animal extraño, sino que era un nahual, o se trataba de un brujo, que de hecho estaban seguros de que habitaba ahí mismo con ellos, solamente que no sabían quién era. Yo me fui de ese lugar al cumplir la semana. No supe qué pasó con ese dichoso nahual, pero no cabe duda que en el campo se ven cosas muy extrañas. Una de las historias que quiero compartir con ustedes le sucedió a un tío mío, hermano de mi madre. Como les expliqué ya anteriormente, mi padre y gran cantidad de integrantes de mi familia se dedican al trabajo de ser camionero, y por lo regular, antes de entrar a trabajar de lleno en las empresas y sacar nuestra licencia para transportar nacionalmente el producto, practicamos con el camión en un camino que se le conoce como brecha. Tal como mi padre me hizo practicar a mí en ese lugar, mi abuelo hizo practicar a mi tío y a mi padre. Queda relativamente cerca de donde vivimos, por lo que en ese tiempo acostumbramos ir a practicar temprano a horas de la mañana. Anteriormente les había explicado en otro relato que les mandé que aquella brecha tenía muy mala fama. Primero se decía que era debido a la delincuencia, pero después varias personas decían que eso no era cierto, sino que en esta ocurrían gran cantidad de cosas paranormales. Se decía que se veían duendes, nahuales, y más en concreto, brujas. De hecho, esta brecha se le conoce popularmente como el Camino de las Brujas. Incluso en esos años, que te estoy hablando hace aproximadamente unos 30 años, mi tío en aquel entonces rondaba en sus 16 o 17 años, cuando mi abuelo lo andaba enseñando a manejar el camión. Pero a diferencia de otros días,
En aquella ocasión habían salido casi en la puesta de sol. Mi abuelo lo planeaba enseñar a manejar al caer la noche, ya que por lo regular es muy diferente a conducir durante el día. Mi tío cuenta que aquella noche no había pasado nada extraño. Incluso habían recorrido el camino de las brujas más de 3 veces sin novedad alguna. Fue cuando a él le dieron ganas de ir al baño y se bajó del camión que le sucedió esta experiencia. Mi tío había salido del camión y se había metido entre el monte para hacer sus necesidades, mientras que mi abuelo se quedaba dentro del camión, con las puertas abiertas y el motor apagado. Mientras que mi tío se encontraba en el monte, dice que escuchó como alguien le chiflaba. Al principio pensó que era mi abuelo, por lo que le hizo una seña con su mano para que éste lo dejara tranquilo. Después escuchó este chiflido más cerca de él, como si éste se encontrara tan solo unos pocos metros. De nuevo volteó hacia atrás para ver si mi abuelo se había acercado, pero pudo ver que éste se encontraba aún adentro del camión. Mi tío acabó y se dio la media vuelta para dirigirse de nuevo al camión, cuando de pronto, de nuevo escuchó el chiflido, pero esta vez demasiado cerca, casi al borde de su nuca. En ese momento mi tío supo que el chiflido no venía de atrás de él, sino que este venía de encima, en el cielo. Rápidamente volteó hacia arriba y lo único que pudo ver, según explica él, fue como una sombra que pasó muy rápidamente. Mi tío dice en ese momento que no sabe por qué no se aventó a correr, pues se conoce muy bien y tanto su mente como un presentimiento que tenía le intuían. Él se quedó aún mirando el cielo, mirando las estrellas y tratando de ayudarse con la luz de la luna para ver qué era esa cosa. Hasta que de pronto, esta sombra pasó de nuevo en el aire, de nueva cuenta muy rápidamente, casi imperceptible, pero con ese característico chiflido que mi tío de inmediato lo reconoció. Fue cuando decidió salir corriendo de entre el monte hacia el camión. Cuenta que muy apenas salió de este, pues le temblaban las piernas debido al miedo, y esto ocasionó que se cayera un par de veces antes de salir de entre el monte. Al subirse al camión, todavía estaba muy asustado, y antes de decirle algo a mi abuelo, este le dijo que no le gustaba que le estuviera haciendo bromas, que ya no le volviera a chiflar, y si no, lo iba a dejar en ese camino botado, que ya estaba grandecito para hacer eso. Mi tío se le quedó mirando y le dijo: ¿pero de qué me estás hablando, viejo? Acabo de llegar. Estaba haciendo del baño. A lo que mi abuelo le respondió: no te hagas el inocente conmigo. Sabes muy bien lo que me hiciste. Me estabas chiflando desde atrás del camión. Sabes muy bien que no me gusta que anden jugando conmigo esos jueguitos. Mi tío se cansó de explicarle a mi abuelo que él no había sido, que él se había encontrado entre el monte todo ese tiempo. Incluso le dijo sobre aquella cosa que había escuchado entre el monte, y que de igual forma hacía ese sonido como de chiflido. Pero mi abuelo, al no ser una persona supersticiosa y teniendo muy poca paciencia, obviamente no le creyó, y optó mejor por volver a la casa. Solamente que esta vez él iba a conducir, porque mi tío se encontraba muy alterado. Comenzaron el camino de vuelta a casa, introduciéndose por última vez en el camino de las brujas. Tal parecía ser que el destino les tenía preparado más cosas para esa noche. Primero, durante el transcurso, mi tío me explica que él y mi abuelo se encontraban hablando sobre cosas de la familia y demás temas, nada de tema sobrenatural, por lo que no iban sugestionados, cuando dicen que de pronto, como si se hubiera aparecido de la nada, un niño hizo presencia en medio del camino, muy cerca del camión. Mi abuelo trató de frenar, pero el impacto sonó, e incluso lo sintieron. De inmediato bajaron para ver si el niño se encontraba bien. Cuando lo hicieron, de frente al camión no se encontraba nada. No había ningún niño, ni siquiera rastro de este. Mi abuelo le dijo a mi tío que se subiera al camión para que le trajera una lámpara, y así buscar por debajo y los alrededores. Era extraño, pero no fuera a ser que se encontrara debajo del camión, o que éste hubiera sido empujado hacia el monte.
Al tener esto en cuenta, mi tío se subió al camión y tardó algo en encontrar la lámpara, por lo que al bajar de nuevo, se dio con la sorpresa de que mi abuelo ya no estaba. Rápidamente se puso a buscarlo, alusando con la lámpara, yendo de un lugar a otro, pero no podía encontrarlo. Mi tío se subió de nuevo al camión después de estarlo buscando. Lo que él dice tomó aproximadamente 1 hora, cuando de pronto, estando dentro del camión, le golpearon la puerta muy bruscamente. De inmediato él se asomó por la ventana y se trataba de mi abuelo. Estaba por fuera del camión golpeando una y otra vez. Mi tío le abrió de inmediato la puerta y este entró casi arrastrándose. Mi abuelo le dijo que arrancara de inmediato y que no parara hasta llegar a la casa. Mi tío no puso pero a esto y arrancó de inmediato. Al llegar a la casa, mi abuelo no quería hablar sobre el tema. Se metió a bañar y ni siquiera probó bocado. Solo cuando estuvo a punto de dormirse y todavía temblando, recostado sobre su cama, fue que este se animó a decirnos lo que le había pasado. Resulta que mi abuelo se había metido entre el monte por su propia cuenta. Estaba impaciente y al ver que mi tío no llegaba con la lámpara, tomó la decisión de meterse para buscar con lo que apenas podía ver con la luz de la luna. Dice que se encontró con el cuerpo de un niño, recostado entre el zacate. Mi abuelo trató de levantarlo, pero explica que al intentar acercarse a él, este niño se levantó rápidamente y corrió alejándose de él, internándose de esa manera cada vez más entre el monte. Mi abuelo trató de volver al camino en ese momento, pero dice que al voltear no vio nada, ni el camino, ni el camión, ni siquiera una tenue luz, pero lo que sí pudo ver fue a varias personas caminando entre el monte, en dirección hacia él, de las cuales solo se podían ver sus siluetas oscuras acercándose. Mi abuelo corrió en dirección contraria, que ahora tiempo después piensa en esto, se introdujo más entre el monte. Dice que escuchaba perfectamente cómo estas siluetas lo iban persiguiendo. No sabe cuánto tiempo estuvo perdido entre el monte, pero lo único que podía hacer era correr y estar rezando, hasta que pudo salir al camino. Él continuó corriendo a lo largo de este, pues se había desorientado, y ahora se encontraba muy lejos del camión. Cuando llegó le tocó la puerta a mi tío y se subió al camión, y ese era el por qué venía tan asustado. Mi abuelo es un hombre muy orgulloso, así que a pesar de haber vivido esta experiencia, esto no lo detuvo para pasar de nuevo por ese camino una infinidad de veces. El camino de las brujas. Aquella noche nos hizo valer ese nombre y su reputación. Un camino que sin duda no tengo ni la más mínima intención de volver a adentrarme.